tardes, amados hermanos. Hoy nos encontramos ante un texto en Amós capítulo 5. Y como hemos empezado justo a mitad del libro, creo que es propio que demos un poco de contexto histórico a lo que se leyó y a lo que vamos a estar comentando. Primeramente sabemos de Amós, que es uno de los profetas que hemos metido en el grupo de los 12 profetas menores. Es un pastor de ovejas de una región al sur de Jerusalén llamada Tecoa, por lo cual era un siervo del reino de Judá. Y el Señor le llama a una tarea, pero no dentro del reino de Judá, sino al reino de Israel. Justamente un trabajo bastante complicado porque desde su separación, de la separación de los dos reinos, tampoco es que se llevaran muy bien, pero era una tarea necesaria, sin duda. Su trabajo, dentro de lo que cabe, muy directo, tiene que convencerles de pecado, con la ayuda del Señor, claro, que se arrepientan y traerles de vuelta al rebaño del Señor. Del reino de Israel sabemos que llevaban una mala racha, consultando la misma época en el libro de Segundo de Reyes, vemos que llevan bastantes reyes seguidos de los que se dice que hicieron lo malo a los ojos del Señor, que no es buen punto de partida. Pero irrespectivamente del mal que hicieron, por lo visto tampoco pasaban mal momento político-económico. Se dice en Segunda de Reyes que el rey que tenían ahora, Jeroboam II, había expandido las fronteras del reino hacia el norte. Así que hay un fuerte contraste que vemos entre la fortaleza política que mostraba el reino y la absoluta bancarrota espiritual por la que estaban pasando. Y el mensaje de Amós principalmente es de justicia y de castigo venidero por sus obras. Y en el capítulo, un poco antes del capítulo 5, vemos cómo incluso Amós está comparando el reino de Israel con el resto de los reinos paganos de alrededor, como si no hubiera diferencia entre ellos, ¿no? Pero de alguna forma sabemos que aunque el Señor manda este mensaje de castigo y de justicia, vemos ejemplos de cómo eso se desarrolla. Les traigo a mente el caso del profeta Jonás y la ciudad de Nínive, que tenían un mensaje parecido, ¿no? Les iba a caer encima una justicia bastante potente, pero la ciudad se arrepiente y el castigo les es quitado. Entonces entendemos que el contexto es el mismo y el Señor lo deja claro. De vez en cuando, especialmente en este capítulo 5, vemos cómo se intercala una solución asequible para el pueblo de Israel, que es buscadme y viviréis. Busquen al Señor y vivan. Y antes de entrar en los puntos principales, sabemos, al menos los que son de mi quinta, recordarán del instituto y el bachillerato, estudiar biología. Y en biología nos dicen que hay tres cosas importantes, tres parámetros fundamentales para que nosotros podamos decir que un ser vivo es un ser vivo, ¿no? Decían que un ser vivo, para cualificar de tal, tiene que poseer la capacidad de alimentación o nutrición, la relación con su entorno y la reproducción. Y si falta uno de esos tres puntos, no cualifica como ser vivo, ¿no? Y en este texto vamos a ver tres muestras de ese vivir en Dios, ¿no? Buscan a Dios y vivan, pues tres muestras de ese vivir en Dios. Y el primer punto, voy a decir que es una dependencia divina. Esa es una muestra de ese vivir en Dios del que estamos hablando. Una dependencia divina. Estamos mirando principalmente ahora los versículos del 1 al 6, en el que, bueno, en los primeros dos se habla de algo malo para el reino de Israel, ¿no? Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse y amar. Pero vemos la reacción del pueblo ante las desdichas y lo que se les viene encima, que en cierta medida es entendible, ¿no? Había hablado antes de una fortaleza política del reino que habían expandido sus fronteras. Entonces cuando el Señor les manda encima este castigo, esta justicia que viene en la forma del reino del norte que les invade,
el reino de Israel inicialmente recurre a la fuerza de las armas, ¿no? Lo vemos especialmente en el versículo 3, lo que ocurre cuando reaccionan de esa forma. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Es decir, sí confiarán en sus hombres armados para repeler al invasor, pero van a ser absolutamente diezmados. Y la segunda cosa que harán, vemos más adelante el nombre de varias ciudades, ¿no? Que recurrirán a Betel, a Gilgal y a Berseba, y tampoco les saldrá muy bien. Entiendo la mentalidad, ¿no? Inicialmente recurren a la fuerza armada que les ha servido para expandir fronteras y son diezmados, y después recurren a las ciudades fortificadas, y seguramente todavía tengan memoria del tiempo de cuando invadieron la tierra, yo creo, cuando tomaron la tierra que el Señor les dio. Yo creo que los israelitas nunca se han olvidado de eso, como debe ser. Y ellos recuerdan lo difícil que fue tomar esas ciudades fortificadas originalmente, que habitaban los cananitas y los amonitas, etcétera, etcétera. Y ellos tienen confianza en esas ciudades fortificadas. Si a nosotros nos costó tanto y teníamos a Dios de nuestro lado, ¿cómo nos lo va a tomar estos salvajes del norte? Bueno, este imperio del norte. Y el Señor deja claro cómo. En el versículo 9 dice que el Señor es el que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Entonces el reino de Israel ha puesto otra vez su confianza sobre algo mundano en vez de sobre el Señor. Y aquí vemos un fuerte contraste entre la actitud del reino de Israel y la actitud que podemos esperar de un nuevo creyente, ¿no? Cuando alguien llega a la fe en el Señor y empieza a creer, su vida da un vuelco brutal. Aunque nosotros hablamos de un proceso de santificación gradual, que es poco a poco, el conocimiento del Señor no te deja igual y te cambia de una forma radical, especialmente en la dependencia. En un momento tú no te molestabas por las cosas espirituales, eso son cosas para la gente que hace yoga y eso no hay quien lo pueda probar. Si acaso si te aburres alguna tarde puedes ponerte a pensar en cosas espirituales, pero ahora, cuando has llegado al conocimiento del Señor, hay un vuelco completo, ¿no? Que ahora el Señor, lo espiritual, es algo que dicta cada cosa de tu vida y tienes una dependencia fuerte sobre Él. En fin, vemos como el reino de Israel es como un caso de estudio de qué cosas no hacer. Han caído en lo más básico de la dependencia del Señor. Igualmente el Señor prevé que Israel no descansará en Él y que harán las suyas por depender de sus ejércitos y depender de sus ciudades fortificadas, y por eso les hace el fuerte llamado, y el llamado sencillo también: buscadme y viviréis. Esa es la solución. Todavía no ha ocurrido esto, están a tiempo de cambiar su jugada, pero bueno, la historia dice otra cosa al final de este episodio, ¿no? El segundo punto que quiero comentar como una evidencia de ese vivir en Dios después de haberle buscado es un caminar cristiano. Y sé que suena un poco irónico, ¿no? Porque estamos hablando de un caminar cristiano y a los moradores del reino de Israel todavía les quedaba 800 años antes de que llegara Cristo. Pero entiéndanme en el sentido de caminar acorde a la ley que Dios nos pone. Vemos el grueso de las iniquidades y las acciones del reino de Israel que les ha traído encima esta desdicha a partir del versículo 7, y vemos otra vez el caso de estudio de qué cosas no hacer. Versículo 7, que ellos amargan la justicia y la echan por tierra. También en el versículo 10 vemos que aborrecen al reprensor en la puerta de la ciudad y al que habla lo recto, lo odian. El versículo 11, humillan al pobre. El versículo 12, afligen al justo. Bueno, es una lista no exhaustiva de todos los males que hicieron, pero Amós los pone en evidencia igualmente. Estos son sus acciones y es de lo que se tienen que arrepentir, ¿no?
Entonces, en el punto del caminar cristiano, hago un énfasis especial en las acciones de uno, que las acciones de uno sean acordes a su fe. Y hay algunos que me dirán, bueno, Esteban, estoy seguro que habíamos concluido nosotros, aquí ahora, hace 500 años en la Reforma Protestante, que la salvación es solo por fe y solo por gracia. Sí, no lo niego. Pero no sé si recuerdan que lo comentamos en el estudio que hicimos de la epístola de Santiago. La fe no se limita a ser un ejercicio espiritual, mental, sino que es fundamentalmente una cosa práctica. La fe es práctica. Y llevándoles otra vez a Santiago, Santiago dice famosamente que la fe sin obra es muerta. Y también Pablo en algunos sitios, por ejemplo en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, habla de que si él tuviese toda la fe para mover montañas y no tuviera amor, de nada le serviría, ¿no? Y ese amor, más adelante en el capítulo, lo describe de una forma muy práctica. Habla de cómo es sacrificado, etcétera, etcétera. No me viene toda a la mente ahora, pero es práctico, si lo quieren leer. 1 Corintios 13. Y de esta forma vemos en conclusión, versículo 15, lo que Dios quiere del reino de Israel, y también sabemos que la voluntad de Dios no cambia, también lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? En el versículo 15 y también en el 14, de cierta medida, se dice que busquemos lo bueno y no lo malo para que vivamos, ¿no? Y, versículo 15, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Que aborrezamos, que odiemos lo malo, que amemos lo bueno y que vayamos a establecer juicio sobre las cosas que Dios nos da bajo nuestra jurisdicción. Siguiendo, bueno, volvemos. Los últimos dos puntos han sido una dependencia divina. El segundo fue un caminar cristiano. Y antes de nombrar el tercero, quiero contarles una pequeña anécdota que no es mía. Es de un hombre bastante famoso que se llama Martín Lutero, el reformador. Y se dice de él que antes de la Reforma Protestante él portaba los hábitos monásticos y en una ocasión viajó hasta Roma como una delegación de parte de su monasterio y tuvo algún tiempo libre para hacer turismo en la ciudad también, o peregrinaje, como lo quieran ver, y se encontró con las escaleras de Pilato, que son las escaleras en Roma, y se dice de esas escaleras que si uno las sube de rodillas y besa cada escalón, y en cada escalón reza un Padre Nuestro, podrá salvar un alma del purgatorio. Y cuando Martín Lutero llegó ahí, se lamentó porque su padre no se había muerto todavía y su madre no se había muerto todavía, y para un hombre de baja estatura económica como era él, de Alemania, llegar a Roma era una cosa de una vez en la vida. Y él dijo, podría haber salvado a mi madre o mi padre del purgatorio, pero como todavía no se han muerto, pues nada, lo tendría que hacer por mi abuelo. Y empezó a hacer el ritual, subiendo las escaleras de rodillas, rezando Padres Nuestros y besando cada escalón. Y cuando llegó como a la mitad, se para un segundo y dice, ¿y quién sabrá si esto realmente es cierto? Y se fue desconsolado para su casa. Pero aquí hablamos del tercer punto, que se habla de la evidencia del vivir, el nuevo vivir que tenemos en Dios. Y es una convicción certera. Y Martín Lutero, sin duda, cuando empezó a subir esos escalones, tenía una convicción, pero a mitad de las escaleras vio que no era una convicción certera, no era acertada, y me alegro que se haya enterado de ello. Y de la misma forma que Martín Lutero vio eso, Israel tiene tres grandes convicciones que vemos aquí al final, a partir del versículo 18 más o menos. Y vemos cómo tienen una convicción sobre el día del Señor, que ellos esperan el día del Señor y lo desean. También vemos en los versículos 21 y 22 cómo ellos le ofrecen a Dios holocaustos y ofrendas, y ellos creen que el Señor encuentra placer en ellos. Y
Su tercer convicción es que por el cargar del tabernáculo por el desierto 40 años, creen que es una marca irrevocable de su condición con Dios, de su cercanía con Dios, ¿no? Y Dios echa todo eso abajo. Y el Señor les hace entender que ustedes esperan el día del Señor con ansias, pero están equivocados, porque ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. No será algo bueno para ellos. Y lo sabemos, depende del día del Señor del que hablemos, ¿no? El día del Señor, como la primera llegada de Cristo, ciertamente no fue un día bueno para ellos, ¿no? Porque llegó su Mesías para ellos y ellos ni lo reconocieron. Y la segunda venida del Señor todavía no ha ocurrido, pero para aquellos que no estén en Cristo, tampoco será algo para desear. Las ofrendas y holocaustos que ellos daban con tanto orden, el Señor dice que lo aborrece y abomina sus solemnidades y no se complacerá en sus asambleas. Y al cargar el tabernáculo, el Señor es directo con ellos y les dice, sí, me llevaban a mí en el tabernáculo durante 40 años en el desierto, me ofrecían sacrificios y ofrendas, más bien llevabais ustedes a Moloch y a Kibún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Llevaban ídolos delante del Señor también, aparte del tabernáculo. Entonces, aquí vemos la convicción que no es certera que tenía el pueblo. Y vemos esto reflejado también en el Nuevo Testamento. Les refiero, por ejemplo, a Mateo 7:21, donde Cristo habla de la famosa frase de no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo conocemos esta voluntad del Padre? Yo creo que es algo importante para llegar al cielo, ¿no? Y también les refiero a otro pasaje, que si lo quieren leer es Lucas 16, pero les haré un repaso por encima, en el que se habla de la parábola de Lázaro y el rico. Y en él Lázaro acaba muriendo, el rico acaba muriendo, y el rico desde el infierno ve a Lázaro en el cielo y le dice, por favor, envía a Lázaro a mis hermanos y mis padres que todavía están en la tierra, para que crean y no acaben en el infierno como yo. Y la respuesta que recibe es que ellos ya tienen a Moisés y a los profetas. Y por la gracia de Dios, nosotros aquí tenemos Moisés, los profetas y los apóstoles en este libro, que Dios ha sido tan fiel de mantener su palabra tan accesible a todos nosotros. Esto es la forma en la que buscamos a Dios y vivimos. Y es este libro que ha sido tan constante en su mensaje a través de los años y no ha cambiado de ninguna forma, que nos hace saber, y voy a concluir con esto, si quieren acompañarme ahora a Juan 14:6, que es un pasaje muy famoso, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Juan 14:6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, y refiriendo otra vez a los puntos que yo había hecho anteriormente, Jesús es el camino en el cual tener un caminar cristiano, que era el segundo punto, ¿no? Jesús también dice que Él es la verdad, una verdad sobre la cual podemos depositar una convicción certera. Finalmente dice que es la vida, una vida sobre la que podemos depender, una dependencia divina sobre la vida que nos da Dios. Esto es la gran bendición que Dios nos da a través de su palabra. Así que nada, hermanos, busquen a Dios a través de su palabra y vivan. Un saludo.